Siguiente pregunta. ¿Qué es la locura? ¿Alguna vez has sentido que la realidad que percibes está más allá de lo que otros pueden entender? ¿Has experimentado momentos en los que tu mente parece trascender los límites de lo conocido? La palabra locura evoca imágenes de caos y descontrol, pero ¿y si la locura fuera más que eso? ¿Y si fuera una puerta hacia dimensiones más profundas de la existencia? La locura es un concepto que puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser una caída por debajo de la mente, un estado de desequilibrio mental que nos arrastra a la oscuridad y el sufrimiento. Pero también puede ser una elevación por encima de la mente, una trascendencia que nos conecta con lo divino y lo infinito. En este viaje, exploraremos estas dos dimensiones, desentrañando las complejidades de la locura y descubriendo cómo puede ser una experiencia transformadora. Locura por debajo de la mente. Un descenso a la oscuridad. ¿Cómo puede la mente, ese vasto y misterioso universo interior, convertirse en una prisión de sufrimiento? Las conmociones y traumas de la vida pueden llevarnos a un estado de inestabilidad mental. Este desequilibrio puede manifestarse en comportamientos irracionales, pero estos comportamientos a menudo son mecanismos de defensa para protegernos del dolor. ¿Qué sucede cuando la realidad se vuelve tan insoportable que nuestra mente se fragmenta? Imagina a alguien que ha perdido a un ser querido y no puede enfrentar la realidad, optando por refugiarse en un mundo de fantasía. Esta locura es un grito desesperado del alma por escapar del sufrimiento insoportable. La psicología moderna ha avanzado en la comprensión de estas condiciones, reconociendo que el trauma y el estrés extremo pueden provocar desórdenes como la esquizofrenia, la depresión severa y el trastorno de estrés postraumático, TEP. Sin embargo, este enfoque médico a veces puede pasar por alto las profundas experiencias humanas y emocionales subyacentes que contribuyen a estos estados mentales. Consideremos el caso de Ana, una mujer que, después de perder a su hijo en un accidente trágico, comenzó a mostrar signos de comportamiento errático. Sus amigos y familiares estaban preocupados, pues hablaba con su hijo fallecido como si estuviera presente y a menudo se encontraba perdida en sus recuerdos, incapaz de distinguir entre el pasado y el presente. Para Ana, estos momentos de locura eran su única forma de mantener viva la conexión con su hijo y de lidiar con un dolor que de otro modo sería insoportable. Locura por encima de la mente. Un ascenso a la iluminación. ¿Qué sucede cuando la locura no es un descenso, sino una elevación? ¿Es posible que la mente humana pueda trascender sus limitaciones y acceder a dimensiones superiores de conciencia? En algunas culturas orientales, se ha descubierto una forma diferente de locura, una que surge de la meditación profunda y la trascendencia de la mente. Este tipo de locura es vista como un paso hacia un estado superior de conciencia. La historia de Ramachandra, un místico y santo indio, ilustra esta forma de locura. Ramachandra experimentaba estados de éxtasis espiritual y tenía visiones divinas que para los observadores externos parecían signos de locura. Sin embargo, para sus seguidores y para aquellos que entendían la profundidad de su experiencia espiritual, Ramachandra estaba en contacto con dimensiones superiores de la realidad. Su comportamiento, que podía parecer irracional y fuera de lo común, era en realidad una manifestación de su conexión con lo divino. Uno de los episodios más notables de la vida de Ramachandra fue cuando, durante un profundo estado de meditación, declaró haber tenido una conversación directa con una deidad. Para los científicos y médicos occidentales, esto podría haber sido catalogado rápidamente como un delirio o una alucinación. Pero en su contexto cultural, esta experiencia fue vista como una evidencia de su avanzada espiritualidad y su capacidad para trascender las limitaciones de la mente humana. Contraste cultural. Oriente vs. Occidente. ¿Por qué en algunas culturas se veneran estados que en otras se temen? La percepción de la locura varía notablemente entre Oriente y Occidente. En Occidente, la falta de comprensión de los estados superiores de conciencia a menudo lleva a la institucionalización de personas que podrían estar experimentando un nivel elevado de percepción. Vincent Van Gogh es un ejemplo clásico de alguien que, en su genialidad y tormento, podría haber estado tocando una dimensión superior de conciencia que no fue comprendida por sus contemporáneos. En Oriente, las prácticas espirituales y la meditación son métodos reconocidos y respetados para alcanzar estados superiores de conciencia. La locura, en este contexto, puede ser vista como un síntoma de progreso espiritual más que como un trastorno mental.
Esto no quiere decir que todas las formas de comportamiento irracional sean veneradas, pero hay un reconocimiento de que lo que puede parecer irracional desde una perspectiva ordinaria puede ser una señal de una experiencia espiritual profunda. Este contraste cultural se puede observar en la historia de Ananda, un hombre que, después de años de meditación profunda, comenzó a actuar de manera que su familia no comprendía. Ananda se retiraba durante horas, a veces días, en estado de meditación, y hablaba de visiones y experiencias místicas. Su familia, preocupada, buscó ayuda médica, pero los sabios de su comunidad reconocieron estos signos como indicativos de un avance espiritual significativo. Ananda no estaba loco en el sentido patológico. Estaba atravesando un proceso de transformación espiritual. La vida de Ramachandra. Un ejemplo de trascendencia para entender mejor la locura por encima de la mente. Volvamos a la vida de Ramachandra, un místico indio que mostró comportamientos que desafiaban las normas convencionales. Ramachandra experimentaba éxtasis divinos, hablaba con deidades y demostraba una devoción que iba más allá de la comprensión común. Sus seguidores y contemporáneos veían en él una divinidad en acción, no solo un hombre loco. Ramachandra se elevaba por encima de la mente, mostrando que lo que podría parecer locura, era en realidad una conexión profunda con lo divino. En un episodio notable, Ramachandra se rehusó a tocar el dinero, manifestando su desapego material de una manera que muchos consideraron extrema. Sin embargo, sus discípulos entendieron que este comportamiento era una enseñanza viviente sobre la importancia de la pureza y la entrega espiritual. A través de sus actos aparentemente irracionales, Ramachandra estaba transmitiendo lecciones profundas sobre el desapego y la devoción. Explorando los estados superiores de conciencia que nos enseñan estos ejemplos sobre la capacidad de la mente para trascender sus límites. Para profundizar en la idea de la locura como trascendencia, es útil examinar las prácticas espirituales que facilitan estos estados de conciencia. La meditación, el yoga, y otras prácticas espirituales no son simplemente ejercicios de relajación. Son métodos que pueden llevar a las personas a experiencias profundas y transformadoras. Estas prácticas pueden alterar la percepción, expandir la conciencia y abrir puertas a dimensiones de la realidad que están más allá de la comprensión ordinaria. El Dr. Hiroshi Motoyama, un renombrado investigador de fenómenos espirituales, ha dedicado su vida a estudiar estos estados superiores de conciencia. Según Motoyama, la meditación profunda puede activar áreas del cerebro que normalmente permanecen inactivas, permitiendo a los practicantes acceder a experiencias místicas y a una comprensión más profunda de la realidad. Estos estados, aunque pueden parecer irracionales desde una perspectiva ordinaria, son en realidad manifestaciones de un avance espiritual. La psicología transpersonal. Un puente entre Oriente y Occidente. ¿Es posible que la ciencia pueda algún día comprender estos estados de conciencia elevados? La psicología transpersonal, una rama de la psicología que se enfoca en los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana, ofrece un puente entre las perspectivas orientales y occidentales sobre la locura. Esta disciplina reconoce que los estados alterados de conciencia pueden ser tanto patológicos como transformadores, dependiendo del contexto y la comprensión del individuo. Uno de los pioneros de la psicología transpersonal, Stanislav Grof, ha investigado extensamente las experiencias místicas y las crisis espirituales. Grof sugiere que muchas de las experiencias que en Occidente se consideran síntomas de enfermedades mentales podrían ser interpretadas como crisis de transformación espiritual. Estas crisis, aunque dolorosas y desorientadoras, pueden llevar a una mayor comprensión de uno mismo y del universo. La historia de Sofía es un ejemplo de esto. Sofía, una mujer joven de Europa, comenzó a experimentar visiones y sueños intensos después de un retiro de meditación. Los médicos inicialmente diagnosticaron esquizofrenia, pero un terapeuta transpersonal reconoció los síntomas de una crisis espiritual. Con orientación y apoyo adecuados, Sofía logró integrar estas experiencias, transformando su vida y desarrollando una profunda comprensión espiritual. La percepción de la locura en la historia y la cultura. ¿Es posible que nuestra percepción de la locura esté influenciada por nuestra cultura y nuestra historia? A lo largo de la historia, la locura ha sido percibida de maneras muy diversas en diferentes culturas y épocas.
En la antigüedad, los griegos creían que los locos podían estar poseídos por los dioses, mientras que en la Edad Media, muchas personas consideradas locas eran vistas como poseídas por demonios y, a menudo, eran sometidas a exorcismos o encarceladas. En la era moderna, la psiquiatría ha desarrollado una comprensión más matizada de las enfermedades mentales, pero aún existen grandes diferencias en la forma en que se perciben y tratan estos estados en diferentes partes del mundo. En Japón, por ejemplo, existe el concepto de kami-sama, donde algunas personas consideradas locas son vistas como poseídas por espíritus divinos. Estas personas pueden ser respetadas y consultadas por su sabiduría y conexión con el mundo espiritual. Este enfoque contrasta marcadamente con el modelo occidental, donde la locura a menudo se medicaliza y se trata como un problema que debe ser solucionado. El arte y la locura. Un viaje a través de la creatividad. ¿Podría ser que la locura y la creatividad estén íntimamente relacionadas? El arte ha sido una forma poderosa de explorar y expresar la locura. Muchos artistas han canalizado su sufrimiento mental en sus obras, creando piezas que desafían la percepción convencional y abren nuevas ventanas a la experiencia humana. Vincent Van Gogh, cuyo trabajo a menudo se cita en discusiones sobre la locura y la genialidad, es un ejemplo paradigmático. Sus pinturas vibrantes y emotivas reflejan su intenso mundo interior, ofreciendo una visión de su lucha y su brillantez. Frida Kahlo, otra artista cuyo trabajo está marcado por el sufrimiento personal, utilizó su arte para explorar y expresar su dolor físico y emocional. Sus autorretratos no solo documentan su dolor, sino que también trascienden la experiencia personal, conectando con temas universales de sufrimiento y resistencia. Para Kahlo, el arte era una forma de dar sentido a su locura, de encontrar un propósito y una belleza en medio del caos. La locura y la sociedad. Estigma y aceptación. ¿Por qué la sociedad teme tanto a la locura? La locura ha sido objeto de estigma y marginación a lo largo de la historia. Las personas consideradas locas a menudo han sido apartadas de la sociedad, internadas en instituciones y tratadas con métodos inhumanos. Este estigma no solo afecta a las personas que sufren de enfermedades mentales, sino que también limita nuestra comprensión de la mente y la conciencia humanas. En tiempos recientes, ha habido un movimiento hacia una mayor comprensión y aceptación de la salud mental. Las campañas de concienciación y las reformas en los sistemas de salud mental buscan reducir el estigma y ofrecer apoyo y tratamiento adecuado a quienes lo necesitan. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para cambiar las percepciones y actitudes hacia la locura. Reflexiones finales. Hacia una comprensión más amplia. Es posible que la locura sea una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. La locura es una condición multifacética que puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión convencional. Desde el desequilibrio mental causado por el trauma y el sufrimiento hasta la trascendencia espiritual alcanzada a través de prácticas profundas, la locura abarca un espectro de experiencias humanas. Al reconocer y explorar estas diferentes dimensiones, podemos desarrollar una comprensión más amplia y compasiva de la mente y la conciencia humanas. La psicología occidental aún tiene mucho que evolucionar para poder reconocer y entender estos estados superiores de conciencia. Solo entonces podremos diferenciar entre el desequilibrio mental y la trascendencia espiritual, y apreciar plenamente el vasto espectro de la experiencia humana. Al integrar las perspectivas de Oriente y Occidente, podemos avanzar hacia una comprensión más holística y enriquecedora de lo que significa estar loco. En última instancia, la locura puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Al abrazar la complejidad y la diversidad de la mente humana, podemos encontrar nuevas formas de sanar, crecer y trascender nuestras limitaciones. En lugar de temer a la locura, debemos aprender a escuchar sus lecciones y a reconocer su potencial para la transformación y la revelación. Explorando los niveles de la locura, más allá de lo conocido. ¿Qué significa realmente estar loco? ¿Es posible que la locura sea una expresión de algo que aún no comprendemos del todo? La locura puede ser vista como una serie de niveles y dimensiones, cada uno con su propia lógica y realidad. Estos niveles pueden ir desde el simple desequilibrio mental hasta estados de conciencia tan elevados que desafían nuestra comprensión ordinaria. Locura por debajo de la mente. La sombra del sufrimiento. ¿Qué tan profunda puede ser la oscuridad de la mente humana?
Cuando hablamos de la locura como un descenso por debajo de la mente, nos referimos a esos estados en los que el sufrimiento y el dolor emocional se vuelven insoportables. Estos estados pueden llevar a comportamientos irracionales, pero es importante entender que, en muchos casos, estos comportamientos son intentos desesperados de la mente para protegerse. Tomemos como ejemplo a Carlos, un hombre que perdió a su esposa en un accidente automovilístico. Incapaz de aceptar su muerte, Carlos comenzó a hablar con ella como si aún estuviera viva. Sus amigos y familiares lo consideraban loco, pero para Carlos, este comportamiento era la única forma de mantener viva su conexión con ella y de lidiar con su abrumador dolor. Esta locura era un refugio para su alma herida. Locura por encima de la mente. La luz de la trascendencia. ¿Puede la locura ser un estado de iluminación? En contraste con la locura como descenso, existe una forma de locura que es un ascenso por encima de la mente. Esta locura se manifiesta como una trascendencia de las limitaciones ordinarias de la conciencia y una conexión profunda con dimensiones superiores de la realidad. La historia de Siddhartha, un místico oriental, ilustra este tipo de locura. Siddhartha pasó años en meditación profunda, alcanzando estados de éxtasis y teniendo visiones que desafiaban la comprensión convencional. Para sus seguidores, Siddhartha no estaba loco, estaba en contacto con lo divino. Su comportamiento, aunque podía parecer irracional para los observadores externos, era una manifestación de su conexión con una realidad más elevada. La sabiduría de los antiguos. La percepción de la locura a través de los tiempos que nos enseñan las culturas antiguas sobre la locura. A lo largo de la historia, muchas culturas han tenido una visión más amplia y compasiva de la locura. En la antigua Grecia, los locos eran a menudo vistos como tocados por los dioses. En la Edad Media, aunque a menudo se temía a los locos, también existían órdenes religiosas que se dedicaban a cuidar de ellos, reconociendo su sufrimiento y ofreciendo compasión y cuidado. En las culturas indígenas, la locura a menudo se percibe como un signo de conexión con el mundo espiritual. Los chamanes, por ejemplo, pueden experimentar estados de conciencia alterados que les permiten comunicarse con los espíritus y obtener sabiduría para su comunidad. Estos estados, que en una cultura occidental podrían ser considerados como locura, son vistos como sagrados y valiosos. El arte y la locura. La creatividad como expresión de la mente elevada. ¿Cómo puede la creatividad transformar la locura en arte? Muchos artistas han utilizado su sufrimiento mental como fuente de inspiración para sus obras. A través del arte, han encontrado una forma de dar sentido a su locura y de compartir su visión única del mundo con los demás. Tomemos como ejemplo a Pablo, un pintor cuya vida estuvo marcada por episodios de profunda depresión y alucinaciones. A través de sus pinturas, Pablo pudo expresar su sufrimiento y su visión del mundo de una manera que resonó con muchas personas. Sus obras, llenas de colores vibrantes y formas abstractas, ofrecían una ventana a su mundo interior y una forma de entender su locura. La locura y la sociedad. De la marginación a la aceptación. ¿Cómo puede la sociedad cambiar su percepción de la locura? La locura ha sido históricamente marginada y estigmatizada, pero en tiempos recientes ha habido un movimiento hacia una mayor comprensión y aceptación. Las campañas de concienciación y las reformas en los sistemas de salud mental buscan reducir el estigma y ofrecer apoyo adecuado a quienes lo necesitan. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para cambiar las percepciones y actitudes hacia la locura. Debemos aprender a ver la locura no como un defecto o una debilidad, sino como una expresión de la complejidad y la diversidad de la mente humana. Al hacerlo, podemos crear una sociedad más compasiva y comprensiva, que valore y respete la experiencia humana en todas sus formas. Reflexiones finales. Hacia una comprensión más espiritual. ¿Es posible que la locura sea una puerta hacia una mayor comprensión espiritual? La locura, en sus muchas formas, puede ser una experiencia profundamente transformadora. Al explorar y comprender estos estados, podemos descubrir nuevas dimensiones de la mente y la conciencia humanas. La psicología occidental aún tiene mucho que evolucionar para poder reconocer y entender estos estados superiores de conciencia. Solo entonces podremos diferenciar entre el desequilibrio mental y la trascendencia espiritual, y apreciar plenamente el vasto espectro de la experiencia humana. Al integrar las perspectivas de Oriente y Occidente, podemos avanzar hacia una comprensión más holística y enriquecedora de lo que significa estar loco.
En última instancia, la locura puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Al abrazar la complejidad y la diversidad de la mente humana, podemos encontrar nuevas formas de sanar, crecer y trascender nuestras limitaciones. En lugar de temer a la locura, debemos aprender a escuchar sus lecciones y a reconocer su potencial para la transformación y la revelación. El papel de la espiritualidad en la salud mental. ¿Cómo puede la espiritualidad ayudar a sanar la mente? La conexión con lo divino y la búsqueda de significado pueden ser poderosas herramientas para la sanación mental. A través de prácticas espirituales como la meditación, la oración y la contemplación, podemos encontrar paz y equilibrio, incluso en medio del caos. La historia de Luz, una mujer que encontró la paz a través de la meditación, ilustra este punto. Después de años de luchar con la ansiedad y la depresión, Luz descubrió la meditación y comenzó a practicarla regularmente. Con el tiempo, su mente se calmó y encontró un sentido de propósito y conexión que nunca había experimentado antes. Para Luz, la espiritualidad fue la clave para sanar su mente y encontrar la paz interior. La integración de la ciencia y la espiritualidad. ¿Es posible que la ciencia y la espiritualidad puedan trabajar juntas para entender la mente humana? La psicología transpersonal y otras disciplinas que integran la ciencia y la espiritualidad ofrecen una nueva perspectiva sobre la locura. Estas disciplinas reconocen que los estados alterados de conciencia pueden ser tanto patológicos como transformadores, dependiendo del contexto y la comprensión del individuo. El Dr. Amir Goswami, un físico cuántico y místico, ha explorado la intersección de la ciencia y la espiritualidad. Según Goswami, la conciencia es la base de toda la realidad, y los estados elevados de conciencia pueden ofrecer una visión más profunda del universo. Al integrar la ciencia y la espiritualidad, podemos desarrollar una comprensión más completa y enriquecedora de la mente humana y sus potencialidades. La importancia de la comunidad y el apoyo social. ¿Cómo puede la comunidad ayudar a sanar la mente? La conexión con los demás y el apoyo social son fundamentales para la salud mental. En muchas culturas, la comunidad juega un papel crucial en el cuidado y apoyo de las personas que están pasando por crisis mentales. La historia de Juan, un hombre que encontró apoyo en su comunidad, ilustra este punto. Después de una crisis mental, Juan fue acogido por su comunidad, que le ofreció apoyo y comprensión. A través de esta red de apoyo, Juan pudo encontrar la fuerza para sanar y reconstruir su vida. La comunidad le ofreció un espacio seguro donde podía ser él mismo y encontrar su camino hacia la sanación. El futuro de la comprensión de la locura. ¿Qué nos depara el futuro en la comprensión de la locura? A medida que la ciencia y la espiritualidad continúan avanzando, podemos esperar una mayor integración de estas dos perspectivas. Esta integración nos permitirá desarrollar una comprensión más completa y holística de la locura, que reconozca tanto sus aspectos patológicos como transformadores. En el futuro, es posible que veamos un cambio en la forma en que tratamos y apoyamos a las personas que están pasando por crisis mentales. En lugar de marginarlas y estigmatizarlas, podemos ofrecerles comprensión, compasión y apoyo. Al hacerlo, podemos crear una sociedad más inclusiva y comprensiva, que valore y respete la diversidad de la experiencia humana. Reflexiones finales. Hacia una comprensión más espiritual. La locura es una condición multifacética que puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión convencional. Desde el desequilibrio mental causado por el trauma y el sufrimiento hasta la trascendencia espiritual alcanzada a través de prácticas profundas, la locura abarca un espectro de experiencias humanas. Al reconocer y explorar estas diferentes dimensiones, podemos desarrollar una comprensión más amplia y compasiva de la mente y la conciencia humanas. La psicología occidental aún tiene mucho que evolucionar para poder reconocer y entender estos estados superiores de conciencia. Solo entonces podremos diferenciar entre el desequilibrio mental y la trascendencia espiritual, y apreciar plenamente el vasto espectro de la experiencia humana. Al integrar las perspectivas de Oriente y Occidente, podemos avanzar hacia una comprensión más holística y enriquecedora de lo que significa estar loco. En última instancia, la locura puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Al abrazar la complejidad y la diversidad de la mente humana, podemos encontrar nuevas formas de sanar, crecer y trascender nuestras limitaciones. En lugar de temer a la locura, debemos aprender a escuchar sus lecciones y a reconocer su potencial para la transformación y la revelación.